Bueno, muy buenos días para todos y darle la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy. Eh, Vamos a hablar hoy sobre los temas de formación en comunicación asertiva y resolución de conflictos. Les mencionaba por ayer un mensajito que les envié que nos sirve este tipo de formación para fortalecer nuestras habilidades blandas y de manera tangencial también nos sirve para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos lo exigen algunas resoluciones del Comité de Convivencia, tener una formación específica en esta temática. Entonces, por todo lado vamos a poder sacarle el jugo a esta información. Y el día de hoy nos acompaña una persona experta en el tema, una persona que se especializa en formar personas, en llevar personas a otro nivel. Y se trata de Anthony Martin, él es coach profesional y nos va a compartir esta información bien importante, entonces bien atentos a la información, tomen nota y sobre todo pongan en práctica todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces los dejo en compañía de Anthony y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernelli. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar con este tema que es supremamente interesante. Así como lo dice Fernelli, es un tema que no nos sirve solo para la parte laboral, digamos que todo este enfoque que ustedes tienen con las personas desde sus áreas de trabajo, sino que también es bien importante aplicarlo en el día a día. Después de que nosotros tengamos claro esta información, nos vamos a dar cuenta que nos sirve para aplicarlo en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con todos nuestros parientes, nuestros amigos, ese círculo social, y sobre todo lo vamos a aplicar obviamente en lo que está enfocado el día a día en la parte laboral. Es tan poderoso esta información que sencillamente los conceptos que apliquemos el día de hoy, luego de que los entendamos, pues sencillamente van a hacer la diferencia en el momento de aprender a comunicarnos. Ahora bien, la comunicación tiene muchas aristas, eso sí tengámoslo claro, tenemos muchas aristas con respecto a esto, pero hoy vamos a ver, digamos que las más importantes, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, hoy vamos a ver en cuanto a comunicación asertiva 3 puntos que son bien importantes. El primero se llama equilibrio, ¿sí? Se llama equilibrio. El segundo se llama estructura. El tercero, vamos con personalidad. Y el cuarto tema, ya hablamos sobre la resolución de conflictos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar de una vez. El primero, que se llama equilibrio, tiene que ver con la comunicación. Es en el momento en que tus emociones afloran a flor de piel, si me hago entender, cómo es tu reacción con respecto a la persona que está al frente o las personas que tienes al frente. ¿A qué hago referencia? Cuando tú estás muy contento o muy contenta, o cuando estás muerto mucho de la ira de la piedra, ¿cómo es tu reacción? ¿Sí? Cuando hablamos de la comunicación. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallamos, porque sencillamente somos humanos. La felicidad va a llegar, la alegría va a llegar, pero también hay momentos de ira, ¿sí? Sabemos que hay algo que nos va a sacar el mal genio y eso está en el día en muchas ocasiones, ¿cierto? En tu casa te van a sacar el mal genio, en tu trabajo te van a sacar el mal genio, tus amigos te van a sacar el mal genio, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a actuar con respecto a la comunicación? Y acá es donde cobra valor este tema del equilibrio. Les voy a compartir pantalla, ¿ok? Voy a compartir pantalla en estos momentos y ustedes me dicen si ven la presentación. Entonces, listo. Por favor, me ratifican que están viendo la presentación. Sí, señor.
Perfecto, ok. Mira, tenemos una línea azul en la mitad, tenemos una figura verde arriba y una figura roja, ¿cierto? La figura verde y la figura roja lo que nos están mostrando son, digamos, que ese tipo de emociones que pueden llegar en el momento, ¿sí? Puedes estar muy contento o puedes estar muy furioso. Ahora bien, cuando tu emocionalidad sube, tu inteligencia baja. Eso es lo que pasa en esos momentos. Cuando tú estás muy iracundo, muy iracunda, sencillamente tu inteligencia baja y tu emoción sube. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás pensando, que no estás pensando, estás llevado solo por una emoción. ¿Y qué pasa? En ese momento, si tú no llevas ese estado a la línea azul, que la línea azul quiere decir templanza, ¿sí? Ese equilibrio que hay. Si tú no le bajas a la emoción, y le subes a tu inteligencia, como quien dice, empiezas a pensar, vas a decir cosas que después vas a arrepentirte. Vas a decir cosas que después vas a decir, ah, ¿yo por qué dije eso? No debí decirle esto. No debí hacer esto. ¿Por qué? Porque sencillamente recordemos, la emoción sube y la inteligencia baja. Cuando llegamos a ese punto medio se llama templanza y es cuando empiezas a pensar. Ya después cuando le vas a la emoción, ya cuando se te pasa el mal genio, entonces tú dices, oiga, no, es que esto yo no debí reaccionar así, yo debí decir fue. Y eso pasa en muchas situaciones cuando la persona se pone o muy brava o también nos ocurre cuando estamos muy felices. Cuando tú estás muy feliz no puedes tomar decisiones, igual cuando estás muy bravo. ¿Por qué? Porque no estás pensando, porque no estás en templanza, ¿sí? Porque hay un desequilibrio, porque la que está mandando en ese momento es la emoción. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, ahí es donde tenemos que tener preparado el tema de, ok, me siento iracundo, ¿sí? Tengo ira, me sacaron el mal genio. No está mal tenerlo porque somos humanos, no está mal tenerlo, sino que tengo es que bajarle a la emoción y empezar un raciocinio, a pensar. Y eso cuando hablamos de comunicación asertiva es fundamental, mejor dicho, digamos que esto es una parte de las bases de la comunicación asertiva. Tú controlas las emociones, si no, no tendrías templanzas, ¿sí? Si no tienes templanza, te va a ganar la emoción. Ahora, si uno está muy feliz y toma una decisión, después uno dice, ay, ¿yo cómo dije sí a eso? Pues claro, te cogieron en la hora boba, te cogieron feliz y mejor dicho, tú estabas encantado, encantada y sencillamente tú tomaste decisiones y te comprometiste a cosas. Ahora, esto nos sirve mucho en la casa. En la casa, digamos que hay varios detonantes, hay cosas que siempre te van a sacar el mal genio, sale el grito, ¿sí? Salen las palabras, en ciertas personas sale la grosería. Entonces, ojo, pilas. Siempre que se presenten estos momentos, y eso sí van a tener momentos de entrenamiento, todos los que quieras, porque desde la casa, desde los amigos y desde el trabajo se van a presentar situaciones en donde tus emociones van a estar así, subiendo. Ahí es donde tienes que recordar este concepto, templanza. Si sube la emoción, baja tu inteligencia, no estás pensando. En el momento que tú hagas esa alineación a la línea azul, en donde estás nivelando tanto la emoción como tu raciocinio, ahí empiezan a cambiar las cosas. Ahí empiezas a tomar mejores decisiones. Ahí empiezas a tomar mejores palabras para decir en ciertos momentos críticos. ¿Sí? Es muy importante y créanme que esto no es de la noche a la mañana, no, desde mañana voy a tener templanza y entonces voy a... No, es un proceso que vas a tener que transitar y vas a tener los escenarios perfectos para ensayar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tus colaboradores, eso es lo que es ahí es donde esos momentos de verdad es donde vas a tener que aplicar el concepto y empezar a mejorar paso a paso, paso a paso. ¿Listo? Este es un concepto bien poderoso porque sencillamente muchas personas no aprendieron a dominarlo. Uno, porque no lo sabían. Dos, porque sencillamente tal vez lo escucharon, pero no lo aplicaron. ¿Sí?
Alguien decía, el que tiene la información tiene el poder, pero a mí me parece que esa frase quedó incompleta. Yo le pondría, el que tiene la información tiene el poder si la aplica. ¿Ustedes conocen alguna persona, no sé, que estén de pronto en la cárcel porque cometió un delito estando iracundo? Yo he conocido muchas historias en donde la persona reacciona, en donde la persona dice o en la persona hace cosas con la emoción de la ira aquí. Y sencillamente su raciocinio bajó, no estaba pensando y sencillamente actuó. Y error tan fatal que cuando ya le llega la templanza, baja su emoción y empieza a pensar, lo primero que dice es, ¿qué hice? ¿Mm? Entonces, por eso es tan importante este concepto de templanza. Bueno, voy a dejar de compartir acá un momento y vuelvo con ustedes. Aquí estoy. Listo. Entonces, primero, equilibrio. Siempre recordemos, tienes que estar en equilibrio, ¿ok? Equilibrio para las cosas que tienes que hacer, equilibrio para las decisiones que tienes que tomar. Tú no vas a controlar las situaciones del día a día. Tú no vas a controlar, de decir, hoy no me voy a poner de mal genio. No, eso no, digamos que eso es bien complejo y bien difícil de lograr, porque hay situaciones que te van a molestar en el día a día. ¿Sí? Tú no controlas a las demás personas y tú no controlas las situaciones. Por eso van a llegar esas situaciones que van a hacer que tus emociones suban y bajen, suban y bajen. Pero lo que sí puedes controlar tú es tu raciocinio para lograr subir ese raciocinio y bajar la emoción y tener esa templanza. ¿Ok? Bueno, señores, vamos con la segunda parte, el tema número 2, que se llama estructura. Cuando hablamos de la estructura, hablamos sobre 3 componentes que son muy importantes cuando tú te estás comunicando. ¿Ok? Primero, las palabras. Está claro que nosotros siempre que vamos a hablar escogemos las palabras. 2, la corporalidad, que es todo lo que transmite mi cuerpo completo, ¿sí? Y número 3, que viene siendo el paralenguaje. Cuando hablamos de paralenguaje, estamos hablando de el tonito, el tono, ¿sí? A veces las personas solo cuidan las palabras, pero cuando se dan cuenta que no solo las palabras son importantes en la comunicación, sino que tu corporalidad y tu tonito le pueden imprimir algo diferente al mensaje, pues sencillamente ahí lo cambia todo. ¿Quién percibe esto? Lo percibe la persona que está al frente mío, la persona que está al otro lado del teléfono. Esas personas sí pueden percibir todo el kit completo. Palabras, corporalidad y paralenguaje, que es el tono. Voy a compartirles una presentación en donde está, digamos que el porcentaje que esto tiene en el mensaje, ¿sí? El porcentaje que tiene lo que es el mensaje. Acá lo están viendo. Tenemos en amarillo la parte verbal, que son las palabras. Oh, sorpresa, para las personas que pensaban que si yo escojo las palabras correctas para hablar, mira que tan solo te aporta el 7%, las palabras. Ahora, mira la corporalidad. La corporalidad te da el 55%. ¿Cómo tú dices las cosas? ¿Mm? ¿Cómo esas palabras que escogiste hacen juego con tu corporalidad? ¿Sí? Hago un ejemplo. A ti te preguntan, ay, cómo te pareció el almuerzo? Y yo puedo decir, rico. Sí, estuvo rico. Mira que la palabra está bien escogida, ¿cierto? Porque el almuerzo estuvo rico. Pero tu corporalidad dice totalmente lo contrario. ¿Sí? Hay cosas que tú puedes escoger, hay cosas que no puedes esconder, como es tu corporalidad. Esto nos lleva al caso en donde está el esposo y la esposa
y alguno se pone de mal genio. Y el otro le dice, oye, ¿qué tienes? Y el otro le dice, ¿yo? Nada, a mí no me pasa nada. Él está diciendo que no le pasa nada, pero su corporalidad está diciendo otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Así intentes cambiar la corporalidad para evitar, no sé, un conflicto, no tocar ese tema que es álgido, y tú dices, ay, no, no, nada, no. Pero mira, en 3 segundos se te va a notar porque tu corporalidad va a volver a la emoción que estás sintiendo. ¿Sí? Entonces, es difícil ocultar esa corporalidad. Y más porque, digamos que en esta parte de comunicación asertiva, podemos ver las expresiones y las microexpresiones. Cuando aprendemos, digamos que si estudiamos el tema a fondo, aprendemos a leer esas microexpresiones donde yo digo, uy, se molestó, uy, está incómodo, uy, está incómoda, está sorprendido, está con ira, ¿cierto? Uy, ¿no le gustó esto? Sí, pero esos son lecturas de las expresiones y las microexpresiones que se aprenden a leer en una persona. Entonces, puedes escoger las palabras, pero tu corporalidad te va a delatar si no va en la misma vía. Ahora, el paralenguaje. Hablamos sobre el tono que le imprimes, ¿sí? Tú le puedes poner un tono alegre, le puedes poner un tono irónico a las cosas, le puedes poner un tono agresivo, ¿cierto? Un tono altanero, un tono de mando. Entonces, cuando esas tres no están en la misma vía, se va a notar. Se va a notar y ahí empezamos a tener problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque sencillamente, créanme que no solo es cuidar las palabras, sino es cómo lo expresas y bajo qué tono lo estás emitiendo. ¿Has escuchado alguna vez esa frase que es, no fue lo que me dijo, fue el tonito con el que lo dijo? Claro, tú puedes tener la corporalidad y las palabras, pero si el tono falla, uy, eso sí se nota muchísimo. Cuando tengo el tono, cuando a mí me hablan con un tono equivocado, como que uno llama la atención, como que uno se molesta, o sea, ¿cómo es que me está hablando? Es esa parte de la carga de esta comunicación. Miren los porcentajes entre corporalidad y paralenguaje, 93%, imagínense, 93%, y las palabras tan solo es solo el 7%. Cuando hay personas que a hoy piensan que las palabras son el 100%, y resulta que nada que ver. ¿Okay? Entonces, señores, queremos hacer mucho énfasis en que cuando estemos hablando con las personas, no solo cuides tu comunicación con respecto a lo que esas personas van a ver de ti, ¿sí? Sino que aprendas a leer lo que esas personas están haciendo, cómo se están comunicando. Yo puedo ver una persona y yo digo, me está hablando desde la ira, porque mire el tono que está utilizando, ¿sí? Yo puedo decir, esta persona está supremamente triste como lo que está contando. Esta persona está contando las cosas con ira, está todavía, mejor dicho, enceguecido porque es que mira su corporalidad, tal vez trata de disfrazar las palabras, pero su corporalidad no le ayuda para nada. Y digamos que ahí es donde uno identifica muchas cosas de una persona. Está hablando, pero tú le estás analizando las palabras, le estás analizando la corporalidad, le estás analizando el tonito, si me está hablando así. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Pues sencillamente está cruzado de brazos, él está cerrado al tema, no le gusta. Hay muchas cosas que uno puede leer desde simplemente la postura de la persona. Vuelvo y lo digo, este tema de comunicación tiene tantas aristas, pero digamos que acá estamos viendo las partes básicas. El tiempo es como en televisión, tenemos una hora y tenemos que sacarle el jugo, como decía Fernelli al principio. Entonces, recordemos, palabras, corporalidad y paralenguaje, el tonito, cuídalo muy bien, pero también empieza a leer a las personas con respecto a estos tres indicadores cuando se estén comunicando. Haz el ejercicio en tu casa, analiza a tus hijos, analiza a tu esposo, a tu esposa, mira cómo habla, cómo es su corporalidad y cómo es su tono. Y ahí vamos a empezar a saber desde dónde están, desde qué emoción lo están hablando.
¿sí? Bueno, señores. Entonces, Anthony, hay un comentario que menciona que en el paralenguaje está incluido el tema virtual y sobre todo ahora WhatsApp, correos, etcétera. ok, digamos que en la parte del tonito, cuando hablamos de hoy que todo es desde correos, WhatsApp, toda la parte virtual, está en el momento en que escribimos. Si yo voy a escribir un mensaje y le pongo, no sé, le pongo mayúsculas y yo escribo solo en mayúsculas o resalto algo en mayúsculas, ¿qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que la otra persona está intentando como levantar los decibeles, está como gritando, por decirlo así. He encontrado casos en donde resaltan cosas en rojo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, un título, vaya y venga, pero un párrafo, eso quiere decir, mejor dicho, que quede muy claro que lo que yo estoy diciendo es esto y póngale mucha atención. Eso es lo que, ese es el mensaje que se está transmitiendo, ¿sí? Entonces, ojo, cuando escribimos, hay que escribir también como con esa templanza. Vuelvo al concepto anterior. Si yo veo un correo que de una vez me saca el mal genio porque de pronto el correo está diciendo algo que no fue cierto, me están señalando con cosas que yo ni siquiera he dicho o cosas que de pronto yo no participé, no he hecho. Mira, primero, encárgate de la templanza y después de contestar el mail, ¿sí? Es decir, listo, vamos a contestar, pero pensando que el que redacta no sea la emoción, el que redacta sea el raciocinio. Entonces, pilas con eso. Vamos con esta parte de personalidad. Entonces, voy a dejar acá de compartir. Listo, entonces, vamos por el tercer tema que es la personalidad. Pero antes, digamos que arrancar el tercer tema, voy a hacer un recorderis. El primer tema, ¿cuál fue? Equilibrio, ¿cierto? Las emociones suben, nuestra inteligencia baja. Tenemos que hacer esto para tener templanza. Bajarle la emoción, sea alegría, sea ira, sea la que sea, le bajamos la emoción, le subimos al raciocinio y tenemos templanza. Empezamos a pensar. ¿Listo? 2. Estructura. ¿Sí? La estructura son 3 puntos que tienen que ir hacia la misma vía. Recuerden, las palabras, la corporalidad y el paralenguaje. ¿Sí? No solo de aquí para allá, no solo que lo cuides, sino que lo leas en las demás personas. Cuando tú aprendes a leer esto, pues sencillamente empiezas a saber que puede estar pasando algo con tu hijo, ¿sí? O sea, que le está pasando a Juanito. Porque él con sus palabras dice que todo está bien, pero con su corporalidad sé que pasa algo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son las expertas en este tema? Las mamás. Las mamás, mejor dicho, tienen el curso completo de comunicación asertiva. Ellas, un hijo, mejor dicho, lo leen, pero a distancia. Eso sí, saben qué les pasa porque dijo las cosas como las dijo, porque tiene un tono totalmente diferente. Eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar nosotros con el resto del mundo. ¿Sí? Empezar a leer a las personas. 3. Personalidad. Recordemos que la personalidad de alguien está compuesta por 2 cosas. 1, su temperamento y 2, su carácter. Tú sumas temperamento más carácter y eso te da personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, resulta que uno dice, ok, este individuo es así, así, así. Esto es por... Y hay personas que tienen una idea equívoca y dicen a priori, uff, qué temperamento tan fuerte. Esa persona tiene un temperamento fuerte. Cuando tú escuches eso, vas a saber que esa persona está cayendo en un error. Porque no hay temperamentos fuertes. Temperamentos hay 4 y vienen de nacimiento. El temperamento es nato, ¿sí? Cada persona nace con un temperamento. El carácter
ese sí se va formando a través de las experiencias y todo lo que has vivido a través de tu vida. Toda tu niñez, lo que pasaste en el colegio, tus amistades y todo lo que te ha pasado en la vida, eso arma tu carácter. Y el carácter, ese sí puede ser fuerte. ¿Mm? Entonces recordemos, no hay temperamentos fuertes. Si tenemos que decir que alguien tiene fuerte, es el carácter. ¿Sí? Esa persona es de carácter fuerte, está bien dicho. Temperamento fuerte no existe. Ahora, ¿cómo encaja esto con la comunicación asertiva? Pues así como nosotros aprendemos a leer a las personas con respecto a su tono, su corporalidad, que está transmitiendo en el mensaje, pues sencillamente empezamos a conocer a las personas por qué actúan como actúan, por qué hablan como hablan, ¿cierto? ¿Por qué son como son? De acuerdo a su temperamento. Como hay 4, vamos a empezar a identificar cuál es el temperamento que tiene esta persona. Mira, hay 4 tipos de temperamento. Tenemos los coléricos, tenemos los sanguíneos, tenemos los flemáticos y tenemos los melancólicos. Esos son 4 temperamentos. Ahora, cada uno tiene unas características, pero muy arraigadas, que eso yo lo puedo reconocer cuando estoy hablando con una persona, ¿sí? A ver, voy a poner el caso de el colérico, ¿sí? Los coléricos son personas que van, mejor dicho, a 250 kilómetros por hora. Son personas supremamente rápidas, son personas que son líderes, ellos son unos líderes natos. ¿Por qué? Porque están muy enfocados al logro. Ellos siempre te van a hablar de indicadores, te van a hablar de metas, te van a hablar el logro, ¿sí? El objetivo como tal, ¿sí? Y son personas que cuando necesitan las cosas las necesitan, pero para allá, ¿sí? Por eso digamos que la mayoría de líderes son coléricos, porque todo lo necesitan para allá, porque están enfocados en lo que tienen que llegar y tienen que llegar y tienen que llegar. Esos son los coléricos. Son personas exigentes, son personas bien exigentes. El colérico es una persona que va al punto, va al grano, ¿sí? Es una persona que no necesita historias, es al pan, al vino, vino. Cuando esa persona pregunta algo, necesita una respuesta de sí, no, fue por esto, fue por lo otro, y ya. Los 5 puntos son A, B, C. Esos son los coléricos, ¿sí? Digamos que los coléricos son personas muy habilidosas, son líderes, pero digamos que así como tienen afianzadas ciertas características, también tienen oportunidades de mejora. Al colérico a veces se le olvidan las personas. Claro, su mente está enfocada en los resultados y de pronto las personas quedan en un segundo plano, ¿sí? Pero es su temperamento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso no quiere decir que ellos no puedan trabajar en sus oportunidades de mejora. Hay muchas personas que trabajan fuertemente en eso para visualizar una relativa integridad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si son íntegros en llevar todo esto a cabo sin hacer sentir mal a nadie, pues es el objetivo, pero de que se logre es bien difícil, ¿ok? Pero hay que trabajarlo, ¿sí? Que llegues a esa integralidad de cosas, perfecto. Pero sabemos que cuando nosotros vemos a una persona que es así, que le gusta que le pregunten y la respuesta sea totalmente rápida y concisa, eso es un colérico. Ahora, caso contrario al sanguíneo, ¿sí? El sanguíneo, por lo general, el sanguíneo es una persona que habla, mejor dicho, es el alma de la fiesta. Son las personas que dicen, oiga, buenísimo, chévere, y hablan y cuentan la historia y son amigueros. Tú dejas a un sanguíneo solo con 30 desconocidos, y déjalo 1 o 2 horas solo, sale con 30 amigos, porque eso sí, mejor dicho, él habla hasta por los codos, ¿sí? Son personas alegres, son personas que en el ámbito empresarial son los comerciales, son aquellos que entran, digamos que caen bien, son personas muy empáticas, son personas que al hablar tienen una conversación increíble, te van a llevar, digamos que de la mano en ese servicio, te van a ofrecer muchas cosas. Son personas que por esa característica que tienen les es fácil
entrar al mundo de las relaciones, ¿sí? El sanguíneo, a diferencia del colérico, no te va a dar una respuesta de sí, no, A, B, C, al pan, pan, al vino, vino. No. El sanguíneo te va a contar una historia, ¿no? Entonces el sanguíneo dice, no, pues imagínate que yo llegué y entonces él me preguntó y entonces pasó esto y luego salimos y dijo esto y ahí llegamos a la conclusión. Entonces ahí es donde uno dice, uy, este es un sanguíneo, es alegre, habla, dice las cosas, y digamos que así como el colérico tiene oportunidades de mejora, el sanguíneo también. Como es una persona extrovertida, ese sanguíneo, hay que enseñarle tacto. A veces hay que enseñarle tacto para decir las cosas, porque digamos que por esa alegría que se gastan y por esa forma de hablar y decir las cosas, a veces dicen lo que no tienen que decir, a veces se alargan cuando no tienen que alargarse, ¿sí? Entonces, también el sanguíneo tiene una característica y es que al sanguíneo toca hablarle bonito, ¿sí? Si tú conoces a un sanguíneo, tienes que hablarle bonito, tienes que escoger las palabras porque son personas que se sienten muy fácil, ¿sí? Si le hablaron un poquito fuerte, entonces ya se va a sentir. ¿Por qué? Porque para el sanguíneo, mejor dicho, las relaciones es, mejor dicho, lo vital para él. Su energía la saca de las relaciones, ¿sí? Él un viernes, ¿qué va a hacer? Él quiere salir con los amigos, él quiere disfrutar un café con las personas, él quiere hablar, él quiere, ¿sí? Porque de ahí saca la energía. Ahora, vamos con un flemático. El flemático, a diferencia, digamos que del colérico y del sanguíneo, que son personas que no les da pena hablar en público, no les da pena decir las cosas, el flemático tiene una característica y es que él es un absorbe conocimiento. Le encanta el conocimiento, son personas que leen mucho, son personas que se están dateando, son personas muy organizadas, muy estructuradas, ¿sí? Son personas que el proceso tiene que ser A, B, C. No puede pasar de la A a la C. ¿Por qué? Porque el paso B es supremamente importante. Son totalmente estructurados y tienen mucho conocimiento. Ahora, un flemático no se va a relacionar con cualquiera. Se relaciona con alguna persona que demuestre conocimiento y que él pueda decir, él me puede aportar, podemos tener una conversación. Si un flemático no ve conocimiento en otra persona, no le interesa hablar con esa persona. Ahora, si habla con una persona, esa persona muestra ese interés por aprender, los flemáticos son excelentes maestros, pero excelentes. Por lo mismo, porque son estructurados, saben cómo explicar los temas, ¿sí? El paso a paso. Ahora, vamos con los melancólicos. Un melancólico es una persona introvertida, ¿sí? No es el alma de la fiesta, no es el más chistoso, es más bien callado, pero ese silencio que tienen los melancólicos es por algo y es porque son unos analíticos increíbles. Todo, absolutamente todo lo analizan. Todo lo están analizando. Ellos analizan diferentes escenarios. Y ellos dicen, ok, todo están pensando, todo lo están analizando. Digamos que se puede decir que tienen un procesador increíble, pero no tienen impresora, ¿sí? O sea, todo lo que analizan es difícil que lo expresen, ¿sí? Son de esas personas que tú le cuentas algo, tú le dices algo, pero sencillamente el melancólico se queda mirándote porque está pensando, está procesando, tú, está analizando y después te saca una idea. Los coléricos, recordemos, los que son así líderes, así súper rápidos, y los melancólicos son personas que tienen una memoria tremenda. Y cuando hablo de tremenda es para todo. ¿A qué hago referencia? Si tú le hiciste algo malo a un colérico y a un melancólico, ¡ay! Eso no se les va a olvidar. Siempre te lo van a sacar en cara, siempre. Porque digamos que puede sonar como si fueran un poco, son resentidos, ¿sí? En ese sentido. Alguien me hizo algo y no se les olvida, siempre lo van a tener ahí presente, ¿sí? Siempre lo van a tener ahí presente. Un poco orgullosos, pero es un tema de su temperamento.
Lo que son los sanguíneos y los flemáticos, sí, más bien como que olvidan rápido, ¿sí? Más bien como que olvidan rápido y ya pasó. Pero lo que son los coléricos y los melancólicos tienen una memoria, me he hecho casi fotográfica para esos eventos. Bueno, hablamos de esas características de estos personajes. ¿Por qué? Porque sencillamente, si aprendemos a leer qué temperamento, a identificar qué temperamento tiene esa persona, nos va a ser muy fácil comunicarnos. ¿A qué hago referencia? Si tú vas a hablar con un colérico, sabemos que el colérico va a 250, va rápido, ¿sí? Necesita respuestas así. Y la respuesta tiene que ser clara, puntual, ¿sí? Vamos a llevarlo al ámbito empresarial. El jefe es un colérico, ¿sí? Es un colérico de miedo. Y resulta que tú eres un sanguíneo. Y tú dices, voy a hablar con el jefe y le voy a plantear lo que tengo pensado para el proyecto. Tú entras. Jefe, ¿tienes 5 minutos que me... Sí, claro, cuénteme. Le dice el jefe colérico, cuénteme. Y entonces tú empiezas como sanguíneo, ¿no? Pues jefe, imagínese que, pues yo desde la semana pasada, yo venía pensando en una idea. Y claro, yo dije, no, pues voy a comentarle al jefe. Y yo dije, claro, le voy a comentar al jefe porque a mí me parece que es súper buena esta idea. Es más, yo lo comenté con mi esposa y me dijo, sí, buena idea. Y entonces yo dije, claro, se la voy a comentar a mi jefe. Entonces, ahí empecé yo a pensar y yo dije, bueno, pues vamos a lanzarnos al ruedo para, mira, ahí está tu jefe va a decir, venga, al punto, ¿qué es? ¿Qué quiere? O sea, ya. Mientras, como sanguíneo, comienzo contando la historia. Mi jefe es colérico, él no quiere una historia, no le interesa la historia, él necesita ya el dato, ¿sí? Él necesita el qué, el cómo, así, rápido. ¿Por qué? Porque él es un colérico, ¿sí? Ahora, otro ejemplo es, si yo soy un sanguíneo, soy un colaborador, y pasa mucho en las compañías, pasa mucho en las empresas. Llega el jefe y llega y me dice, necesito el informe del mes pasado, ¿listo? Dame las cifras, las ventas y los costos, por favor, del mes pasado y regálame un comparativo con el mismo periodo del año pasado. Y se va. Yo dije, oiga, pero yo le conté que han operado a mi mamá la semana pasada y ni siquiera me preguntó cómo sigue. Oiga, este tipo sí, ni siquiera me saludó. Mira, si yo soy un sanguíneo, yo quiero que digamos que me hablen con moñitos, que cada palabra te traiga un moñito y un regalito. Y resulta que tu jefe es colérico, no va a pasar. Eso no va a pasar. Digamos que él no se va a quedar. No estoy generalizando, pero sí pasa en la mayoría de las situaciones. Sencillamente, si algo dice, buenos días, ven, necesito esto. ¿Por qué? Porque va a tomar decisiones, porque él está enfocado en sus logros, en sus metas y en sus indicadores, ¿sí? En los resultados. Y yo, como sanguíneo, yo quisiera contar una historia, quisiera hablarle de todo lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy viviendo, de lo que me pasó, de muchas cosas, y resulta que el tema no funciona de esa manera. Ahora, eso en el ámbito corporativo, ¿cierto? Ahora, me voy al ámbito más familiar. Imagínense donde el esposo sea un melancólico y donde la esposa sea una colérica. Pongámoslo así. La esposa es una colérica y el esposo es un melancólico. Esta va a 250 por hora y el esposo va a 25. Entonces ahí uno dice, uy, duro. Claro, porque si ellos no han aprendido a leerse y a decir, ok, este es un melancólico, pues sencillamente la esposa va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces este año? A mí me parece que podemos hacer 250, ¿no? Entonces, y le termina diciéndole, bueno, y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hacemos o no hacemos? Y el esposo se queda como mirándola y empieza a pensar. Entonces, empieza a pensar y dice, no dice, porque él es un melancólico, él está procesando. Y la esposa, pero diga algo, usted siempre se queda callado, no dice nada, hable. Mira,
Alguien levantó la mano. Milena, cuéntame. Hola, buenos días. No, nada, Henry, es que quería aportar que me hiciste acordar que hace algunos años tuve la oportunidad de leer el libro que se llama Enriquezca su personalidad Sí, sí, y sí. habla de este tipo de temperamentos. Y ese libro me Sí. ayudó mucho porque, pues yo voy a poner el ejemplo de mi casa. Mi esposo es entre flemático y melancólico. Ujú. Y yo soy colérica y sanguínea. Sí, claro. Entonces, mi esposo es así tal cual como lo describes, o sea, para contar una historia hace un rodeo y yo soy súper rápida y al grano. Entonces ese libro me ayudó, ¿por qué? Porque peleamos mucho. Entonces Claro. en este libro le dicen a uno, aprenda a identificar las personalidades para que usted pueda sobrellevar los conflictos, ¿sí? Entonces, pues nada, me hiciste acordar y quería hacer ese apunte. Entonces, por si lo quieren leer, es muy bueno. Realmente Claro lo que ayuda a sí. uno a lo que, por lo menos a mí, que es mucho pedirle a un colérico paciencia, Sí, claro, claro, aprender claro, a tolerar total. a los demás y a entender por qué su comportamiento y por qué son así. Entonces, nada, quería hacer ese apunte y me pareció pues muy chévere. Claro que sí, así como lo dice Milena, muchas gracias. Cuando tú aprendes a leer el temperamento de la otra persona, pues sencillamente aprendes a comunicarte con esa persona. Total. Si yo sé que, digamos, ejemplo, Milena o un tema, digamos, alguien dice, oiga, mi esposa es colérica, pues yo sé que ella va rápido, ella va al 100, yo no va a decir, no, pues esperemos, dejemos pasar este tiempo, ella necesita resultados ya, ¿sí? Pero digamos que ella también va a comprender que el otro personaje, su esposo, es un melancólico que está analizando y está evaluando los escenarios y va a saber que no le va a dar una respuesta en 5 minutos. Él tiene que hacer sus análisis, haga sus análisis, ¿sí? Entre los dos tienen que tener esa conexión como para hacer match. Ahora, lo voy a poner en el ámbito empresarial. Una reunión, ¿no? Está la reunión y hay un colérico que es el jefe, ¿no? Está el sanguíneo, que es el comercial. Está el flemático, que viene siendo el de procesos. Y digamos que hay un melancólico que viene siendo como la parte estructurada de la compañía. Entonces dice el jefe, bueno, para el segundo semestre del 2021 necesitamos llegar a unas ventas del tanto por ciento. Necesitamos incrementar el 20%, ¿sí? Necesitamos cerrar el año con un incremento del 20% en las ventas. Eso dice el colérico porque está poniendo sus indicadores, está poniendo sus metas, ¿cierto? Y entonces en eso se levanta el flemático, ¿no? Dice, sí, vamos a vender y vamos a hacer y vamos a ir donde nuestros clientes y los vamos a fidelizar y vamos a hacer esto y les vamos a poner ciertas promociones y vamos a darles unos regalos y vamos a hacer, sí. ¿Por qué? Porque es que el sanguíneo es alegre, el sanguíneo va a hablar y el sanguíneo va a decir. Ahí entra el flemático y dice, no, 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 esperen. Primero tenemos que hacer una evaluación del presupuesto, ¿sí? Para saber con cuánto contamos para hacer esas campañas de fidelización y tenemos que mirar en qué periodo las vamos a lanzar porque nuestros clientes están sectorizados por bla, bla, bla. Claro, el tipo es un estructurado de miedo y entonces el tipo dice, esperen, vamos a hacerlo por fases. Mientras tanto, el melancólico no ha dicho nada, pero nada. Entonces ya todos hablaron, el colérico puso las metas, el sanguíneo con esa energía dice que sí, que vamos a hacer, hemos hecho. El flemático habló y el melancólico callado. Cuando habla el melancólico, digamos que cuando habla el melancólico, dicta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque ya ha evaluado todos los escenarios. Ese silencio les ayuda para evaluar muchas cosas. Entonces ya vio todas las opciones. Y cuando habla, dice, podemos hacer esto y no podemos hacer esto. Esto lo podemos hacer por esto y esto y esto. Esto no lo podemos hacer por esto y esto. Y cuando habla un melancólico, el resto hace así. Sí. ¿Por qué? Porque tiene razón, porque ya lo evaluó, porque ya lo analizó, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las formas de ver a los diferentes temperamentos, ¿sí? Recordemos, ningún temperamento es mejor que el otro. Todos los temperamentos tienen cosas excelentes,
pero también tienen oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver que tu jefe es un colérico, ya sabes cómo hablarle, ya sabes qué es lo que le interesa, la velocidad, el resultado, ¿cierto? Ahora, ¿qué le hace falta? Pues sencillamente pensar un poco más en las personas. ¿Que hay jefes que tienen esa integralidad? Sí, trabajan por esa integralidad y está bien. No todos los jefes, no puedo generalizar que el 100% son coléricos. Hay unos jefes que son sanguíneos. He conocido gerentes generales sanguíneos, he hecho trabajos con ellos. Y digamos que en esos sanguíneos es hacerles ver que no todo el mundo quiere escuchar historias, no todo el mundo quiere escuchar una respuesta de en 15 minutos, sino que tú tienes que ser mucho más exacto en lo que tú le estás diciendo, ¿sí? Más puntual, hay que ir al punto. Hay veces, hay situaciones y hay personas que requieren que tú vayas al punto. Que si mi compañero es un melancólico, pues sencillamente yo no, digamos que yo soy el jefe, yo no lo voy a poner de comercial, créanme que no, pero hay empresas donde pasa eso. ¿Mm? ¿Cómo le exiges a un triángulo que se vuelva un redondo? ¿Cómo le exiges a un redondo que sea un cuadrado? No se puede, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a evaluar las personas para qué están diseñadas, cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, qué está pasando con estas personas, ¿sí? Nuestros hijos, ¿qué temperamento tienen? ¿Sí? ¿Por qué hablan como hablan? ¿Por qué actúan como actúan? Entonces, esta parte es bien, pero bien interesante. ¿Para qué? Para tu vida familiar, para tu vida social y para tu vida empresarial, ¿sí? Para esa parte corporativa, para que te desenvuelvas mejor desde el lugar donde estás y empieces a leer a las personas y empieces a saber cómo va a fluir la comunicación de acuerdo a su forma de comunicarse, recordemos la estructura, sus palabras, su corporalidad y su paralenguaje, de acuerdo a su temperamento. Y digamos que el carácter, sí, sencillamente, si una persona es supremamente insegura es porque obviamente no fue ratificada en su niñez, de pronto vivió una niñez bastante difícil, bastante compleja, tuvo muchos ataques verbales cuando niño, que le quitaron esa seguridad que debe tener. O una persona es muy agresiva, entonces uno dice, ok, esa persona agresiva es porque, digamos que todas esas experiencias que vivió a través de su vida, pues sencillamente la hicieron así de agresiva, la hicieron desconfiada, la hicieron de pronto una persona tan de carácter fuerte que uno dice, wow, algo pasó, ¿sí? Pero digamos que ya nos metemos más en el tema de la psicología. Bueno, señores, entonces, hemos visto la parte de equilibrio. Están las emociones, está el raciocinio, pongo templanza, ahí sí hablo y tomo decisiones, ¿ok? O escribo el mail, recordemos eso. 2, tenemos la parte de la estructura, que las 3 tienen que ir enfocadas hacia el mismo lado, tus palabras, tu corporalidad y tu tonito, recordemos eso. 3, personalidad, recordemos, la personalidad está compuesta por temperamento y carácter. La suma de estos me da personalidad. El carácter es nato, el temperamento es nato, ¿sí? Viene de nacimiento. El carácter sí es a través de todo lo que has vivido en tu vida, ¿cierto? ¿Podemos leer el temperamento de una persona? Claro que sí. Sabemos cómo habla, ¿cierto? Sabemos cómo lo dice, si lo dice, a la velocidad que lo dice, qué lo mueve, los resultados, las personas, el conocimiento, el análisis. Ya tú sabes hacia dónde va enfocado y cómo tratar con ese tipo de personas, ¿sí? De acuerdo a su temperamento. Ahora bien, vamos con la parte de la resolución de conflictos. ¿Listo? Esta parte es bien interesante. Vamos a utilizar los últimos minutos para hablar sobre la resolución de conflictos y para esto voy a compartirles esta presentación. Y vamos a sacar la personalidad. Listo. Resolución de conflictos. Lo primero que tenemos que saber es que el conflicto es una condición humana,
¿sí? ¿Por qué? Porque no pensamos igual, porque somos totalmente diferentes. Entonces, partiendo de ahí, el conflicto va a estar mucho a pedir de boca, siempre va a estar en el día a día. ¿El conflicto es bueno o es malo? Alguien decía, no, pues tiene que ser malo. No, resulta que no, el conflicto no es malo en toda su dimensión. El conflicto es algo que tenemos que llegar para llegar a acuerdos, ¿sí? Yo digo, a mí me gusta el calor y otra persona dice, no, a mí me gusta el frío. No, yo voy para tierra fría. Y digo, no, yo quiero playa. Y entonces la esposa dice, no, yo quiero algo frío, yo no me aguanto el calor. Y entonces el esposo dice, no, pero yo quiero mar. No, pero es que hay un conflicto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí empezamos a solucionar y hacer acuerdos, ¿sí? De un conflicto siempre tiene que haber un acuerdo. ¿Está mal el conflicto? No, porque es que tú estás pensando diferente que yo y eso no está mal. Yo soy una persona totalmente diferente a ti, ¿sí? Ahora, los conflictos no solo existen entre las personas, entre los países hay conflictos. Si los países tienen conflictos, ahora imagínate uno en la casa con el esposo o la esposa, pues claro, van a haber conflictos con los hijos, con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes. ¿Hay conflicto? Sí, hay conflicto. Ahora, listo, Henry, hay conflicto, ¿qué hacemos? Primero, no es nada personal. Partamos de ahí. No lo tomes personal, porque si tú lo tomas personal, mira, el conflicto lo vas a llevar a cuestas. Es que vio cómo me miró, vio que el jefe ni me saludó. Es que ni me saludó, solo me pidió el informe. Y es que a mí, solo me pasa a mí. Mira, voy a enlazar todo. El jefe es un colérico y él habla así para todo el mundo, no es solo tú, es con todo el mundo. Entonces, no lo tomes personal, no lo tomes personal. Bueno, si no es personal, ¿qué hacemos? Tienes que transformar el conflicto. ¿A qué? A un acuerdo. Llevarlo del conflicto al acuerdo. ¿Mm? Pero este acuerdo tiene que ser algo, digamos que sea bien para la persona y bien para el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente si no está nivelado ese acuerdo, en algún momento se va a romper. En algún momento la parte que quedó abajo va a decir, no me parece. O sea, no me parece porque yo estoy perdiendo por esto, no me parece porque es que él está haciendo o ella está haciendo lo que ella quiere, más yo no tengo intervención en eso. Mejor dicho, hay muchas cosas que pueden pasar si al transformarlo de conflicto a acuerdo, no queda bien fundamentado. Entonces, esa es el siguiente paso. Reducir el conflicto, ¿qué quiere decir? ¿Recuerdan la templanza de la cual hablábamos al principio? Esto es emoción y esto es raciocinio, ¿sí? El cerebrito es raciocinio. ¿Qué pasa? Si tú eres todo corazón, estamos hablando de solo emoción. ¿Y qué pasa cuando a ti te controla la emoción y baja el raciocinio, baja la inteligencia? Pues sencillamente ahí vamos a tener o tenemos ahí el conflicto o seguimos en el conflicto, ¿sí? Porque no vas no estás pensando, no estás mirando qué motivos, qué detonó en esa parte, qué incidencia tuviste tú en el detonante. Entonces, reducir el conflicto es sube el raciocinio, sube el raciocinio. Y entra la parte de la negociación, que voy a dejar de compartir un momento. Y empieza la parte de la negociación. ¿Qué pasa con el tema de la negociación? Si yo quiero transformar un conflicto, y sabemos que el conflicto siempre va a estar porque somos diferentes, ¿sí? No podemos decir, queremos una empresa sin conflictos. No la conozco. Créame, no la conozco. Todas las empresas tienen conflictos. Ay, yo conozco una pareja, una familia que no tiene conflictos. Uy, preséntemela. Uy, no la conozco. No la conozco por más estudio, preparación, inteligencia emocional, esa capacidad de comunicación asertiva. Mira,
Todos tenemos conflictos. Yo tengo conflictos con mi esposa, con mis hijos, o sea, y eso que, mejor dicho, uno dice, uy, pero manejando así la comunicación. Sí, y hay conflictos. Ahora imagínate sin manejar toda la información y manejar todas ciertas esas habilidades. De todo lado hay conflictos. Ahora, ¿cómo lo transformamos? Lo primero que hay que hacer es entender el conflicto. Eso es lo primero. Si no encontramos, si no entendemos qué generó el conflicto y por qué se está presentando, y tengo, digamos que yo todo el panorama de lo que se está presentando, pues difícilmente podemos solucionarlo. Primero, lo entiendo. Entiendo qué está ocurriendo. Ahora, si yo lo entiendo, entra la parte de transformarlo hacia un acuerdo. Para eso se necesita negociación, ¿cierto? Y la negociación, en mi mente, siempre tiene que estar un gana-gana. Un gana-gana. Ganas tú, gano yo, ¿cierto? Ganamos todos. Eso es un acuerdo. ¿Cómo ganamos todos? Y para que ganemos todos, yo no puedo decir, no, yo digo esto y se hace lo que yo diga y ya. Porque el otro que está ganando. ¿Sí? Ahí es donde uno dice, yo tengo que moverme para poder negociar. Yo no puedo negociar así. Yo no puedo negociar que se haga lo que yo diga y ya. Mira, las negociaciones es yo aporto esto, tú aportas esto y empezamos a aportar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a correr de esa posición tan enérgica y arraigada que tengo cuando inicia el conflicto. Yo digo, ok, hablemos. Cuando vamos a hablar, vamos a negociar y entendemos el conflicto. Yo tengo que asumir culpas. Yo tengo que asumir culpas. Y cuando yo asumo culpa, yo digo, ok, yo me pude haber equivocado en esto, en esto, en esto y en esto. Ok, soy consciente que me equivoqué en esto. Sí, de verdad yo la embarré en esto. De pronto como empresa vamos a evaluar este tema más desde la perspectiva que ustedes están viviendo. Vamos a evaluar esto. De pronto no hemos tenido esto en cuenta, pero sí, como compañía lo vamos a hacer. Nos comprometemos a tal. Ok, nosotros nos comprometemos como compañía. Tú como colaboradora, ¿qué te comprometes? Y empezamos a negociar, ¿sí? Es muy difícil transformar un conflicto cuando yo estoy apuntándole al otro y le estoy apuntando y le estoy apuntando y le sigo apuntando y espero que él diga, sí, sí, perdón, perdón, entonces hagamos como usted dice. Eso no va a pasar. Ahora, eso desde la ley corporativa, ahora desde la casa. Tu esposo va a decir, no, sí, mi amor, tienes razón, yo soy lo peor. Sí, hagamos todo como tú digas. ¿Qué ordena? Tal vez no. Y viceversa, ¿sí? No, sencillamente el transformarlo es un gana-gana. Yo reconozco, tú reconoces y vamos para adelante, ¿sí? Tú eres un blanco, ella es un negro, pero sencillamente hacemos unos grises espectaculares. La negociación es la transformación de un conflicto a un acuerdo. El acuerdo se da cuando tú te mueves de tu posición, de tus argumentos, te corres un poquito y el otro también se corre un poquito y empezamos a asumir culpas, qué pudo haber sido el detonante y a qué nos comprometemos. Digamos que esa es la parte de cómo se resuelve el tema del conflicto. Esa es digamos que son las bases, ¿no? Porque digamos que en el arte de la negociación hay muchas estrategias y con cada estrategia viene acompañadas con muchas tácticas. Pero digamos que, como lo decía al principio, este tema es tan largo y tiene tantas aristas, pero esperamos que este espacio haya sido de bastante aprendizaje, que hayas aprendido el día de hoy herramientas muy, pero muy poderosas y la idea es empezarlas a aplicar. Entonces, esto es de aplicación inmediata. ¿Listo? El tiempo es como televisión, muy cortico. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco la conexión. Sé que tienen muchas cosas que hacer y nada, preguntas, dudas, sugerencias y si no, bendiciones para hoy y que estén pues bendecidos toda esta semana y que Dios proteja a toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias,
Muchas gracias por todo ese conocimiento que nos compartiste. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los que me hacen falta por allí por dejarme sus datos en el chat para poder incluirlos en las listas de asistencia, se los recomiendo. Y, y efectivamente, seguramente más adelante vamos a tener espacios así como este que disfrutamos bastante. Entonces, un excelente día y bendecido para todos. Hasta luego, que estén bien.